Y ahora en la FM, el editorial de hoy con Luis Carlos Vélez. 7:7. Es muy difícil no sentirse sin aire en un día hoy en Colombia. Más allá de lo que se piense del presidente Gustavo Petro, su situación fácticamente es muy compleja. Primero, el escándalo que involucra a su familia. Su hijo y su hermano han resultado salpicados en un escándalo sobre dineros calientes del narco. Su hijo habría recibido dineros non santos para la campaña de su padre y se los habría quedado. Su hijo se habría reunido con miembros del gobierno, ministros y altos funcionarios para sostener encuentros de poder. Él lo niega. Su hermano, el del presidente Gustavo Petro, según hoy el diario El Tiempo, tiene un audio grabado en La Picota, que está en manos nada más ni nada menos que de agentes federales, en el que se señala que se le dio dinero a Juan Fernando Petro a través de un abogado. En el audio, dice el periódico, se escucha la voz de José Leonardo Muñoz alias Douglas, cabecilla de la oficina de Envigado, quien ha intentado sin suerte ser facilitador dentro de los acercamientos con el gobierno e incluso quedar en libertad. Mejor dicho, el llamado Pacto de la Picota. Esto es lo más grave que involucra al círculo principal de un presidente desde el proceso 8000. No hay nada que hacer. Es lo más grave. Desde Ernesto Samper, un proceso que tuvo a Colombia arrodillado, sin posibilidades de crecer y en una gresca política sin precedentes. Sí, es cierto. Ambos, hijo y hermano, tienen el derecho de la legítima defensa y también de que todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero a hoy, las actuaciones de los Petro están plasmadas en importantes versiones periodísticas. Ya son parte de investigación de la Fiscalía y no son para nada extrañas en los círculos de poder de la costa. La Fiscalía tiene hoy más que nunca una labor titánica de independencia y buen juicio, y seguramente va a resolver todo esto de la mejor manera. Pero ahora, también tendrán que entrar a responder sin vericuetos los funcionarios que supuestamente también se reunían con el hijo Nicolás. ¿Qué hacían con él? ¿Por qué? ¿Para qué? En 2020, el propio Gustavo Petro hablaba así, digno, sobre el caso de narcotráfico que involucraba al hermano de la entonces vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Escuchemos. Llegando a las 12 de la noche, ayer, en el debate de la oposición, como suele suceder, vino una andanada rápida de ataques personales contra mí, de varios integrantes de una de las bancadas de gobierno, y pues quisiera un poco referirme al tema, porque ese tipo de ataque que se me hace tratando de sindicarme de nexos con el narcotráfico, con Pablo Escobar, que bastante joven era cuando ese señor se sentaba en el Congreso de la República, para tratar de ocultar el impacto que la ciudadanía pueda tener una tesis que yo he venido defendiendo y que defendí en el día de ayer. Ayer dije, la sede del narcotráfico no es la choza del campesino al cual fumigan, al cual golpean, al cual le disparan desde fusiles del Estado, al cual sindican, al cual llevan a las cárceles para que se enferme de COVID, entre otras cosas. Con él es que hacinan las cárceles de Colombia. Ahí no está la sede del narcotráfico. La sede del narcotráfico, dije ayer, se ubica en el Congreso de Colombia, en los clubes sociales. Se ubica en el Estado, en el gobierno, en los gobiernos. Muchos presidentes han pasado recientemente por la historia del país haciendo nexos y contactos y articulaciones para comprar votos, para controlar el electorado con el narcotráfico. Y esa alianza entre poder político tradicional y narcotráfico es lo que sustenta la oferta de cocaína de Colombia al mundo. No se resuelve con ejércitos, tropas extranjeras, acciones militares.
se tendría que resolver con la política y en manos de la sociedad y la justicia estaría. Pero no acabé de decir esas palabras y de recibir esa andanada de ataques a la medianoche, sino que hoy se presenta un hecho que prácticamente me da la razón. La vicepresidenta de la República de Colombia, Marta Lucía Ramírez, pagó la fianza ante la justicia de los Estados Unidos para liberar a su propio hermano, Bernardo Ramírez Blanco, de la cárcel por el delito de narcotráfico de heroína. Ya se había denunciado que el esposo de la actual vicepresidente de la República, el señor Álvaro Rincón, había sido socio de un poderosísimo narcotraficante colombiano de nombre Guillermo León Acevedo, alias El Fantasma. El hermano de la vicepresidente introdujo a los Estados Unidos más de 100 cápsulas de heroína utilizando 2 personas a las que llaman mula, desde el Urabá hasta el estado de la Florida. Y la misma vicepresidenta de la República en ese momento pagó $150,000 a la justicia norteamericana para la liberación de su hermano. Esta investigación la hizo Julián Martínez y la hizo el periodista Guillén, amenazados actualmente y prácticamente huyendo de que no se les asesine en Colombia. Y esta misma investigación nos demuestra lo que ayer decíamos. Es que el narcotráfico no tiene como aliado a ese pobre campesino al que la ausencia de una reforma agraria y la violencia desplazó hacia esos lugares que hoy llaman zonas futuro, sobre las cuales hay acciones militares. No, el narcotráfico está en el poder, amigos y amigas, en el poder más alto de Colombia, y de ahí reside su fortaleza. Por eso permanece en las últimas 4 décadas en la historia de Colombia. Y ese nexo tan profundo entre narcotráfico y poder político tradicional no se rompe con fusiles, se rompe con un cambio político, se rompe con una sociedad que quiera salir de ahí, porque ese destino de ser un país paria, exportador de cocaína, no le trae beneficios a Colombia que no sean sino burbujas transitorias de riqueza. 2020. Gustavo Petro. Con el ojo que juzgues, serás juzgado. ¿Tendrá la coherencia el mandatario para exigir lo mismo sobre la salida de el presidente o el vicepresidente por tener vínculos con el narcotráfico a su alrededor, tal y como lo hacía en su momento, ahora que los salpicados son su hermano y su hijo? Prometieron cambio, honestidad, transparencia y cero corrupción. Hoy hay muy poco aire para respirar en Colombia. Y seguramente muchos, muy arrepentidos.